Bienvenidos a un nuevo episodio de Ayacucho, Camino a la Victoria Impensable. En esta oportunidad vamos a analizar con la doctora Hernández un capítulo que es definitorio o definitivo, clave en la historia de la formación de la República y del Estado peruano, y tiene que ver con este enfrentamiento Lima-Trujillo, legislativo-ejecutivo, y que finalmente va a concluir en un enfrentamiento entre diferentes partidos, bandos políticos, y que van a abrir el camino para la llegada de Bolívar, ¿no? Es interesante que Bolívar, en este momento de la historia del Perú, llama al Perú un campo de agramante, ¿no? Donde nadie se pone de acuerdo, ¿no? Entonces, probablemente este es el momento en que hay que analizar con mayor detenimiento este enfrentamiento, porque va a sentar las bases justamente del enfrentamiento ejecutivo-legislativo que va a marcar buena parte del siglo XIX, así como también los conflictos regionales que van a surgir como consecuencia de este enfrentamiento cuando uno de los gobiernos, el de Ribagüero, se va a mudar a Trujillo y va a quedar el de Lima, que va a ser validado por Bolívar. Entonces, acompáñenos en este nuevo episodio y muchísimas gracias por seguirnos. Ministro Tomás Guido, qué gusto verlo. Bienvenido, protector. Lo estaba esperando ansioso para conocer el resultado de su encuentro con Bolívar en Guayaquil. Camine conmigo. Tengo varias novedades que comentarle. Le pediría que sea en la más absoluta reserva. Claro que sí, General San Martín. Me temo que ha llegado el tiempo de dejar el Perú, ministro. Entregaré el protectorado al Congreso y me retiraré de la vida pública. Pero, Libertador, la independencia aún no está consolidada. Ahora Bolívar es quien tiene la iniciativa. Iniciemos los preparativos y comuniquémoslo al Congreso. Es la mejor opción. Estoy enfermo y cansado, general. Son años ya. El Libertador, José de San Martín, se presentó ante el Congreso peruano 2 meses después de su célebre entrevista con Simón Bolívar en Guayaquil. En la sesión del 20 de septiembre de 1822, devolvió el título de protector, junto con los poderes supremos que le habían sido conferidos. ¡Atención! ¡Excelencias! Tiene la palabra el general José de San Martín, protector del Perú. Si algo tienen que agradecerme los peruanos, es el ejercicio del supremo poder que el imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy que felizmente lo dimito, yo pido al Ser Supremo que conceda a este Congreso el acierto, luces y tino que necesita para hacer la felicidad de sus representados. ¡Peruanos! ¡Atención! Turno del presidente del Congreso. Excelencias. Padre Luna Pizarro, por favor. Ante la partida del protector San Martín, este cuerpo ha elegido a una junta gubernativa integrada por 3 representantes, los diputados José de la Mar, Manuel Salazar y Felipe Antonio Alvarado. Ellos tendrán la alta misión de organizar la defensa de la República y continuar la lucha por la independencia. La gestión de la Junta Gubernativa se vio lastrada por las dificultades que afrontaba el naciente país. El Perú estaba en la quiebra, con un ejército debilitado y sin recursos. La situación se vio agravada por la primera campaña de puertos intermedios, lanzada contra las tropas realistas acantonadas al sur. Esta resultó en estrepitosos fracasos en Tacna y Moquegua. La incertidumbre y el caos se extendieron por toda la capital. Reunidos en la hacienda Balconcillo, los altos mandos del ejército hicieron eco de ese descontento. Redactaron un pronunciamiento donde quitaban su respaldo a la Junta Gubernativa y exigían el nombramiento de un jefe de Estado Supremo.
Sus señorías, orden, sus señorías. Esto es una imposición. Un golpe de Estado. Comprendo las protestas de los diputados Gregorio Paredes y Sánchez Carrión, pero no tenemos otra opción. El Congreso estaba dividido, pero sin alternativa. Con las tropas amotinadas, avanzando hacia la ciudad, se decidió la disolución de la Junta. Como militar de mayor graduación, José Bernardo Tagle, cuarto marqués de Torre Tagle, recibió el poder ejecutivo interinamente, hasta que el Congreso llegó a un acuerdo. Este se dio el día siguiente, con la votación y el nombramiento de José de la Ribagüero y Sánchez Boquete como primer presidente del Perú. Su gobierno buscaría recomponer al ejército, conseguir ayuda económica que aliviaría en algo la crisis y, sobre todo, intentaría concluir la Guerra de la Independencia. Tenemos noticias llegadas de Europa, ministro Unanue. Por una vez, espero que sean buenas. Dios nos ha oído, presidente. Los emisarios enviados por San Martín lograron un empréstito en Londres por más de 1 millón de libras. Su turno, ministro Portocarrero. ¿Cómo le fue con Bolívar en Guayaquil? El general Bolívar accedió a enviar 6.000 hombres y a su representante presidente, pero se excusa de participar directamente él en temas que considera estrictamente peruanos. De todos modos es algo. Sumemos la ayuda económica y los pertrechos conseguidos por el embajador Larrea y Laredo en Chile. Seguimos en desventaja, pero con estos nuevos recursos podremos mantener la lucha por la libertad. El gobierno de Ribagüero logró armar un ejército conformado por una mayoría de oficiales y soldados peruanos. En mayo de 1823, la segunda campaña de puertos intermedios se embarcó en el puerto del Callao. Viendo que se encontraba desprotegida, una fuerza de 9.000 soldados realistas al mando del general José de Canterac ocupó la ciudad de Lima por sorpresa. Solo 4 meses después de ser elegido, el presidente Ribagüero tuvo que refugiarse en la fortaleza del Real Felipe, junto con ministros, funcionarios y parte del Congreso. Los realistas. Dios mío, seguramente tomarán venganza con los que se quedaron. Contra los que firmaron el acta. Lo mejor es irse de Lima. Ante la dramática situación, sabiendo que el Real Felipe podría caer en manos realistas en cualquier momento, se votó que el Ejecutivo y el Legislativo fueran trasladados a Trujillo. También se decidió la creación de un poder militar, que fue encargado al general Antonio José de Sucre. Asimismo, se acreditó a 2 delegados que deberían viajar a Guayaquil para solicitar la presencia del general Simón Bolívar en el Perú. Llegamos al último punto en agenda, señorías. A días 23 de junio de 1823, estando los representantes del Congreso del Pueblo reunidos en la fortaleza del Real Felipe, se propone la destitución de José de la Ribagüero de su cargo como presidente del Perú. Votos a favor. En contra. La moción es aprobada por mayoría. Esto es inaceptable. Un golpe de Estado. Orden. Orden, excelencias. La destitución de Ribagüero fue dejada momentáneamente en suspenso para que cumpliera la disposición de trasladar a Trujillo parte del gobierno. Pero una vez que llegó, se declaró en rebeldía. Estableció la nueva sede de su gobierno en la ciudad norteña. Desconoció su destitución y tomó prisioneros a los parlamentarios opositores, anunciando la disolución del Congreso de Lima y formando uno nuevo. Como respuesta al desacato de Ribagüero, instado por el general Sucre, que estaba por partir a puertos intermedios, el Congreso que se había logrado recomponer en Lima nombró presidente a José Bernardo Tagle, marqués de Torre Tagle. Este llegaría a declarar a José de la Ribagüero fuera de la ley, estableciendo una recompensa para quien lo capturara, vivo o muerto. Con 2 presidentes que desconocían la autoridad del otro, el Perú era un país bicéfalo y polarizado, que vivía en la zozobra, el desconcierto y, por supuesto, la anarquía.
Sin ganado ni esclavos, las haciendas dejaron de producir y la pobreza se agudizó. La ciudad de Lima estaba rodeada de bandoleros y saqueadores que atacaban a los viajeros que intentaban huir. En medio de esta crisis total, respondiendo al llamado de gobierno de Torre Tagle, el bergantín Chimborazo atracó en el Callao, trayendo a un pasajero de extraordinaria importancia. Era el 1 de septiembre. Libertador Simón Bolívar, el gobierno en pleno de la República del Perú saluda su llegada. Vengo a presentarle mis respetos, Marqués de Torre Tagle, y a aceptar la enorme responsabilidad que su gobierno ha decidido conferirme. Como primeras medidas en suelo peruano, Simón Bolívar reconoció la legitimidad de gobierno de Lima e instó a Ribagüero a hacer lo mismo. Aunque llegó a cartearse con Bolívar, el presidente del norte era apoyado por cabildos, montoneras, gremios, comunidades y miembros de élites locales, y lideraba un partido político que buscaba que la independencia del Perú fuera una empresa liderada por peruanos, no por extranjeros. Es por ello que quiso entrar en conversaciones con el virrey La Serna. General La Serna, ha llegado un mensaje del gobierno de Trujillo. ¿Y ese cuál es? El del coronel José de la Riva Agüero. Proponen un armisticio de 18 meses y el inicio de negociaciones. Ribagüero esperaba alcanzar la paz definitiva con España, formar una fuerza conjunta que depusiera al gobierno de Lima, Bolívar y Torre Tagle y convertir al Perú en una monarquía con un príncipe español elegido por Fernando VII. En otras palabras, quería conseguir la independencia del Perú sin Simón Bolívar. Pero estas comunicaciones fueron interceptadas y llegaron a manos de Bolívar. Este convenció al general Antonio Gutiérrez de la Fuente, uno de los hombres de confianza de Ribagüero, de que servía a un traidor a la patria. Gutiérrez ignoraba el plan de su jefe, quien por estrategia y confidencialidad había evitado comunicarlo a todos sus aliados. Acusado de traición de la patria, el primer presidente del Perú fue apresado por sus propios oficiales, aunque Gutiérrez desobedeció la orden de fusilarlo y lo envió al destierro en Guayaquil, desde donde José de la Riva Agüero iniciaría una intensa campaña para limpiar su imagen y luchar contra la naciente dictadura de Simón Bolívar. En esta oportunidad y después de esta interesante animación, estamos acá con la doctora Elizabeth Hernández, la experta en este año tan importante, tan determinante, posterior a la declaración de la independencia, a la instalación del primer Congreso Constituyente. Y queremos compartir con ella ciertas ideas en el episodio anterior, que es la idea de la implosión del Estado, ¿no? Hay una implosión estatal, ¿no? Una implosión estatal que también va a ir de la mano con la ausencia de una legitimidad. Ya la legitimidad del rey ya se ha perdido, los españoles han abandonado Lima. Entonces ahora la gran tarea, el gran objetivo es la construcción de la legitimidad de las instituciones y lo más importante de la representación, ¿no? Entonces, Elizabeth, acá en este momento pues surge una serie de paradojas, ¿no? La primera paradoja, y un poco para empezar la conversación, es esta suerte de transformación de patriotas en traidores, ¿no? Los que gestaron, los que dieron el grito, como Torre Tagle en la libertad, el que era el experto en conspiraciones en Lima, que un poco se jugaba la vida, ¿no? Y sin el cual quizás la expedición libertadora no hubiera llegado a buen término, terminan siendo acusados de traidores. Es todo el tema de lo que dice Arce, Mariano José de Arce, que esta república ya se está convirtiendo en un simulacro. Es como los republicanos liberales son capaces de asumir la necesidad del dictador para salvar a la república, ¿no? Entonces ahí hay una serie de contradicciones, una serie de antinomias que van a generar ese ambiente de confrontación y de guerra civil. Entonces me gustaría, Elizabeth, que un poco nos clarificaras, ¿no? Este año tan difícil, pero al mismo tiempo tan trascendental en la historia de la República del Perú. Efectivamente, el año 1823 es un año por demás polémico.
muy complejo de comprender en sus distintas facetas, porque es un año en el que lo que se presentan son, como yo lo llamé en algún momento, lealtades en conflicto, ¿no? Porque esas lealtades hacia, por decir, la causa de la patria, tienen también una representación en algún personaje o en algún grupo o en algún partido. Entonces, esas lealtades que entran en conflicto también tienen que ver con el desenvolvimiento de la guerra y tienen que ver también con lo que sería el desenvolvimiento político de las cabezas y de los líderes que van a tener, vamos a decir, como representantes de todo este momento complicado, el Perú independiente. La política aquí entra en una etapa en la que se necesita, como bien has dicho, no solamente legitimidad, sino la representación. ¿Qué tanto me representa a mí como norteño el Congreso Constituyente del año 1822? Un Torre Tagle que de hecho contribuye con las proclamaciones de independencia del norte, pero las maneras a lo mejor no son demasiado democráticas, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Y que tanto me representan a mí un José de la Riva Agüero, un José de la Mar, un Francisco Javier de Luna Pizarro. Es que es un momento en el que la política, o sea, el Perú independiente empieza a caminar, ¿no? Un sendero que pues, no sabe cuál es el futuro, ¿no? También es fácil decirlo 200 años después, ¿no? Es fácil mirarlo, ¿no? Pero en ese momento era una página en blanco lo que ellos estaban escribiendo, ¿no? Exacto. Y un poco para poder añadir otros elementos de análisis, ¿no? Ya hay una suerte de socialización del golpe, ¿no? De lo que sería sacar a tu enemigo político, acusándolo desde, digamos, el golpe que fue una suerte de golpe contra el virrey Pezuela, ¿no? Que sus oficiales lo acusan, y un poco la manera como se defiende Pezuela, dónde están las pruebas, dónde está el juicio, dónde está, digamos, la legitimidad de lo que llamaban saneamiento, ¿no? Entonces, se ha introducido ya en la política peruana ya una manera, ¿no? extralegal de remover a tu enemigo y hacerte del poder, ¿no? Yo creo que por un lado me gustaría que analizaras ese motín de Balconcillo, ¿no? Que es un segundo momento, ¿no? Porque muchos de los oficiales que han estado jóvenes han participado en el golpe contra Pezuela, ¿no? Muchos de los que eran patriotas en un momento y realistas antes están viendo cómo funciona. Hay una suerte de procedimiento, ¿no? en un golpe. Y lo segundo es que la forma de la elección de los representantes es cuestionada porque parte del territorio está en control de los realistas, ¿no? Entonces, esta representación a la que tú te refieres no es una representación nacional, sino de los que han podido llegar a Lima de cierta manera, ¿no? Pero ya hay un cuestionamiento de cuán representado está todo el Perú cuando el virrey La Serna está controlando buena parte del territorio y muchos peruanos están plegando en algunos casos a la causa del rey, ¿no? Entonces hay una representación cuestionada y una legitimidad de la república también cuestionada. O sea, ¿qué opinas del golpe como mecanismo y de esta frágil representación nacional que estos congresistas no pueden llevar a cabo y hace que Arce justamente diga pues que esto es una suerte de simulacro de república? Dentro de ese contexto, pues el golpe es como la última, como un sistema de emergencia para salvar una situación, ¿no? Se ve pues desde lo que has mencionado, desde el motín de Asnapuquio, ¿no? La sustitución de Pezuela por el general La Serna, sino que el tema aquí con el motín de Balconcillo, que es el que va a traer abajo la Junta Gubernativa y es como un elemento de presión para el Congreso Constituyente, el tema aquí es que hay también una guerra que librar, hay una
guerra civil, hay una fractura, ¿no? Como se ha utilizado esta palabra muy bien, dentro de lo que sería una guerra contra los realistas. O sea, hay un Perú independiente, pero hay una república peruana, pero hay también un Perú monárquico, hay un espacio también controlado por las fuerzas del virrey, que además tienen otro tipo de sistema, o sea, son monárquicos que van a mirar lo que está pasando en España, que es el trienio liberal, o son liberales a su manera, mientras el Perú, la República Peruana, también hay un debate, ¿no?, entre esos mismos liberales que van a apostar o han debatido ya en su momento si por la monarquía o por la república. Entonces, el golpe yo creo que es como un mecanismo al que se va a recurrir, como digo, en situaciones extremas, pero además hay un elemento aquí que hay que considerar, y es que el motín de Balconcillo coloca en el Poder Ejecutivo a un peruano que está súper demostrado que ha luchado por la causa de la patria desde inicios del siglo XIX. O sea, no estamos hablando de que se convierte a la causa patriota como pasa con otros, ¿no?, con otros nombres representativos de la República. José de la Riva Agüero es un personaje que está escribiendo desde el año 1808 en Europa y buscando y planteando un plan para independizar lo que sería la América con la ayuda de Gran Bretaña. Es una persona a la que se le puede cuestionar, como se diría, la manera, la forma, ¿no?, ese rodear, ¿no?, las fuerzas militares, el Congreso, para presionar y que se elija un presidente con nombre y apellido. Pero en su momento, incluso sus detractores, incluso el que lo capturó, que fue Antonio Gutiérrez de la Fuente, en su momento dijo que hizo pues un buen gobierno en esos meses, vamos a decir entre comillas, legítimos que le van a conceder. Y ese es un punto que a mí me parece fundamental, porque ya desde el tiempo de protectorado de José de San Martín ya hay un descontento respecto al manejo de foráneos en el escalón más alto de la política. Allí flaco favor le hizo a la causa patriota, ¿no?, el propio Bernardo de Monteagudo, que tú lo has trabajado súper bien desde el motín de las palabras, ¿no?, el propio José de San Martín, porque Ribagüero en su momento también va a cuestionar, bueno, ¿cómo es eso de que José de San Martín se va y nos deja con una independencia a medias? Con una independencia a medio hacer y encima pues bastante más debilitados. Ese componente de que hay que buscar que un nacido aquí gobierne es algo que el motín de Balconcillo consigue, y que en su momento la gente, la población, los propios viajeros, ¿no?, que son una fuente tan preciosa en esta época, te van a decir, ¿no?, Ribagüero es un hombre que es aceptado. O sea, es aceptado. Habrá, como todos, tiene detractores, pero es aceptado y es mirado como, bueno, hay una expectativa positiva hacia su gobierno. Entonces, más allá del motín, yo creo que después es que se cuestiona a José de la Riva Agüero ya con otros elementos foráneos que van a llegar en ese mismo año 1823, ¿no? No, y está todo el tema del protagonismo que va a asumir justamente en el motín de las palabras contra Monteagudo, cuando él redacta Lima Justificada, ¿no? Lima Justificada, en parte para muchos de los testigos, es un poco viene de su pensamiento, ¿no?, que es una suerte de reivindicar, como dices tú, el manejo de los peruanos sobre sus asuntos. Y un poco yendo al tema que tú dices de la guerra, yo creo que esta suerte de asambleísmo que comienza a surgir en el Congreso, ¿no?, de que desde la idea del triunvirato, ¿no?, la idea del triunvirato en el cual pues tienen que decidir qué cosa va a ser el próximo paso en una guerra, que era una guerra pues a muerte, ¿no?, era una guerra decisiva y no se tomaban las decisiones, ¿no? Yo creo que parte de esta necesidad de dar este golpe viene de unos militares que se sienten un poco a su suerte, ¿no?, después de lo que ha ocurrido
en intermedios y todo lo que ha pasado, toda la sucesión de derrotas, los lleva a tomar decisiones. Yo creo que ahí está esta carta, una carta que leí de Sánchez Carrión, ¿no? Donde dice, yo como republicano no estoy de acuerdo, pero lo más importante en este momento para nosotros es nuestra independencia, o sea, que los españoles se vayan, ¿no? Entonces se prioriza, yo creo que la idea es lo prioritario en este momento es tener una unificación en torno a un objetivo común, que es la guerra. Y este Congreso que está pues escribiendo la Constitución, debatiendo secciones, no está haciendo su trabajo, que es fundamentalmente hacer la guerra y finalmente vencer a los españoles, ¿no? Entonces, en parte yo creo que está ahí. Y algo más que yo creo que es también importante es el tema, como tú dices, cuando ya llegan los gran colombianos, Sucre es muy consciente de la parte de legitimidad, ¿no? Yo creo que acá el tema de la legitimidad es algo que desde el protectorado se está discutiendo. ¿Cómo construir un gobierno que tenga la suficiente legitimidad para ser aceptado a nivel nacional? Entonces, no sé qué opinas de todo este tema, digamos, de la llegada de Bolívar y cómo va a complicar, ¿no? Este panorama en el cual justamente hay dos, como dices tú, ¿no? Están los del norte con su propia agenda, Lima con la suya, y entonces llega Bolívar y a mí me gustaría, pues, ¿cómo ves tú esta complejidad que va a traer Bolívar a una situación tan delicada políticamente como la que está viviendo el Perú? La independencia, cuando se está buscando que José de San Martín, por ejemplo, llegue al Perú la expedición libertadora, que hay expectativa por parte de los patriotas y le mandan planes y demás. Hay que recordar que consideran a José de San Martín un aliado. Y uno de los primeros desencantos es que de aliado se convierta en jefe de Estado. O sea, ese aliado que se convierta en el protector del Perú. Entonces, eso ya marca una fractura, eso ya marca un parteaguas. Si eso pasaba, y si eso pasó con José de San Martín, ¿no? Imagínate lo que va a suponer eso cuando llega Sucre como lugarteniente de Bolívar y cuando llega Bolívar el 1 de agosto en medio de un conflicto, en medio de un Perú fraccionado. Y que Simón Bolívar tome partido en ese momento por el Congreso de Lima, que ha nombrado como presidente a Torretagle, porque como ya hemos escuchado, pues el Ribagüero en el norte ha desconocido su destitución, ha nombrado un Senado y se ha hecho como un gobierno paralelo, o sea, hay dos presidentes de la República, 2 congresos, hay un Perú independiente dividido y en el medio llega Simón Bolívar. Y Simón Bolívar pues reconoce a Torretagle y va contra Ribagüero, y el Congreso de Lima lo que hace es darle potestades a Bolívar para que, ¿no?, elimine el problema Ribagüero. Si ya estábamos divididos, eso divide más y añade un elemento que es la presencia fuerte del componente regional político. O sea, el norte político que ha optado y que mira a José de la Ribagüero como se le quiera llamar, con agradecimiento, con anuencia, con alegría, con entusiasmo o con recelo, pero sobre todo con expectativa, porque es Ribagüero el que ha nombrado Trujillo como sede de su gobierno, o sea, como capital de la República, y la Gaceta del Perú que se empieza a escribir en Trujillo dice, desde hoy Trujillo, ¿no?, el centro de la República, porque hemos hecho méritos suficientes para ello.
Bueno, es un tema demasiado importante como para no tenerlo en cuenta en esa conjunción de poderes, ¿no? Ya no es solamente Ribagüero, Torre-Tagle y Bolívar, que es un montón, ya no es solamente eso, es el tema del Estado Nacional, es el tema de las regiones y cómo es que esas regiones van a intentar manejar la representación, la legitimidad. Ahí es cuando el año 1823 es cuando el tema de esas palabras se convierten en un gran problema político, que es el reconocimiento de la República, ¿no? Exactamente. Y cómo lo regional se va a intersectar con lo transnacional, ¿no? Que yo creo que un poco lo que tú dices del protectorado, el protectorado es ilegal, porque el Congreso chileno no le ha dado a San Martín, digamos, la potestad para ser un protector. Entonces ya la legitimidad comienza a perderse, ¿no? Y un poco para terminar esta sección, ¿no? Digamos, estos políticos que vienen de afuera con una mirada totalmente diferente, ¿no? En el caso de Sucre, él, digamos, ya tiene un panorama mucho más de complejidad y de poder, de lucha por el poder, que se nota clarísimo, ¿no? En esa carta que le escribe a Bolívar, en que le dice, nosotros tenemos que buscar la legitimidad como sea en el Congreso. Y si nosotros perdemos, o sea, que no se sienta que hemos perdido los gran colombianos. Entonces ya hay toda una agenda, como dices tú, que no es la agenda nacional, sino es la agenda de los gran colombianos que están tratando de hacer un modelo de confederación, ¿no? En un país que está totalmente roto, ¿no? Y fragmentado. ¿Tú crees que esa es la herencia política con la que seguimos lidiando, ¿no? Que son como diferentes capas, ¿no? De intereses, de demandas, de identidades que no logran pues aglutinar esto que no podríamos llamar un proyecto nacional? ¿Tú crees que ahí nace un poco nuestra fractura que estamos, digamos, experimentando en la actualidad? Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, recién llevamos 200 y pico años de república, ¿no? O sea, recién como que es algo que seguimos construyendo, ¿no? Ahora, de que ahí nacen, yo más bien lo miraría desde el lado de que no hemos comprendido ese momento del todo, ¿no? O sea, nos hemos centrado en lo que son las fechas como del calendario cívico, y no hemos, al menos se está tratando de solucionar esa problemática, hablando del ámbito historiográfico, pero si nosotros desgajamos, ¿no? La comprensión de este momento preciso, de lo que realmente, como te decía, representan líderes políticos, y hay que decirlo, porque siempre normalmente se les ha llamado los caudillos militares y de una manera bastante despectiva, ¿no? Pero es que son más que caudillos militares, o sea, es gente que por formación también tiene un liderazgo. Y lo son, y son líderes de partido o líderes de bando también, como se decía en su momento. No por nada Simón Bolívar se enfrenta con Ribagüero y con Torre-Tagle, y al final, o casualidad, los dos primeros presidentes de la República, traidores a la patria, ¿de verdad? O sea, traidores a la independencia, es que eso yo no me lo creo. Eso mismo va a pasar en otros espacios, por donde Bolívar también pasó, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que no se ha comprendido. Y lo que sí falta mucho es en el tema de las demandas, ¿no? O sea, las demandas de escuchar a las regiones, qué es lo que ven ellos desde la distancia, cómo se sientan respecto a tal persona, respecto a tal institución, ¿no? Siguiendo con el año 1823, el propio Hipólito Unanue en una carta manifiesta que las tropas colombianas pues lo que han hecho es entorpecer la campaña Intermedios. O sea, Hipólito Unanue fue al norte a Trujillo, y vamos a decir dentro del grupo que Ribagüero llevó al norte,
¿no? O sea, ese grupo, por ejemplo, hay que comprenderlo, hay que entenderlo, qué representó en ese momento, como que representó también José de la Mar, Orbegoso, ¿no? También norteño, descendiente de los condes de Olmos, ¿no? Era de una nobleza titulada norteña. Sí, o sea, yo creo que va más un poco por esa línea, aunque suene como una cosa que siempre decimos, ¿no? Hay que mirar el pasado para entender el presente. No, es que hay que comprenderlo, ¿no? Hay que comprenderlo y tratar de manejar hasta lo más que se pueda el tema de las fuentes, porque muchas veces nos alejamos un poquito de ellas. Hablo no necesariamente de los círculos académicos, ¿no? Obviamente. Y un poco para cerrar, ¿no? Vamos a dejar ahora la puerta abierta a la llegada de Bolívar, que es nuestro próximo episodio, ¿no? Cómo viene con una agenda propia, ¿no? Y al mismo tiempo, como muy bien dices, un poco fractura, fragmenta, rompe más una situación que digamos, estaba desarrollando y que la presencia bolivariana va a definir, ¿no? Y ahí un poco Ayacucho como el momento de gloria, pero luego de Ayacucho todas estas cuestiones de representación, institucionalidad y legitimidad van a volver a aflorar. Entonces, muchísimas gracias. Doctora Hernández, Elizabeth, nos has clarificado mucho este panorama poco conocido, pero definitivo o definitorio de lo que va a ser la trayectoria republicana en el siglo XIX. Muchísimas gracias. Luego de esta conversación con la doctora Elizabeth Hernández, en la que justamente hemos llegado a ciertas conclusiones en torno a la legitimidad, a la institucionalidad y al tema de la representación, que es tan importante en la formación del Estado republicano, vamos a pasar a un nuevo momento de nuestra historia que va a mostrar cómo se va complejizando este proceso de construcción estatal. Y esto tiene que ver con la llegada de Simón Bolívar, ¿no? Para justamente dirimir la pugna entre José de la Ribagüero y Torre Tagle, y como muy bien lo ha mostrado la doctora, o lo ha expresado la doctora Hernández, tomar partido con Torre Tagle. Entonces, la llegada de Bolívar abre otro campo de análisis muy importante, y justamente la persona adecuada para tocar este tema es la doctora Carolina Guerrero, una experta en Bolívar, en su pensamiento republicano, y ella nos acompañará en el próximo episodio. Entonces los esperamos en 2 semanas para hablar de Bolívar, la llegada de Bolívar al Perú y lo que ello va a significar en el proceso de construcción republicana, pero también de camino a Ayacucho. Y les agradecemos que nos sigan y les deseamos que pasen un estupendo domingo. Muchísimas gracias.